Bueno, bienvenidos, bienvenidas a estas entrevistas de esta novena edición del FIDBA. En este caso estamos con Milton Secchi. Él es el director de Santa Fe Notas 2017-2019, que es una de las películas que está en las competencias de largometrajes. Así que felicitaciones primero, Milton, por este peliculón que has hecho y por estar en competencia en FIDBA. Bueno, muchas gracias, Sofía, y bueno, a todo el equipo de programación de Feedback. Está buenísimo ser parte del festival, un festival con tantas opciones y tan diverso, lo voy a poner muy contento. Eh, y bueno, en este caso estoy como, bueno, está buenísimo tener esta oportunidad de charlar, de presentar la película, así que no sé, cualquier pregunta o cosas que quieras charlar, adelante. Bueno, un buen lugar es el principio, ¿no? ¿Cómo nació este proyecto y de qué se trata? Contemos, hacer una pequeña sinopsis. Bueno, el proyecto nace de alguna manera entre el 2016 y el 2017 como una forma de investigar como la historia de mi ciudad natal, que es Santa Fe, que es donde viví hasta los 18, 19 años, y después me fui a vivir a Buenos Aires a estudiar, y después siempre estuve un poco yendo y volviendo. Y un poco al principio tenía que ver con la relación entre la ciudad y un poco los desastres naturales, bueno, sobre todo las inundaciones, que son parte de esta ciudad, de esta región, sobre todo de la ciudad. Eh, y a partir de ahí, la película, eso toma como punto de inicio eso, o como punta de investigación, y después empieza para mí un poco se transforma en una especie de historia material o de reconstrucción material de algunas historias, y de un poco las imágenes y los registros y restos que quedaron, de los y las habitantes de la ciudad, de los habitantes humanos y no humanos, y un poco esa relación entre las imágenes y el archivo, entre el paisaje y el archivo, que a mí es algo que me interesa mucho. Sí, de hecho sobre eso te quería preguntar porque hay unas imágenes que supongo, hay imágenes de archivo y hay imágenes tuyas. Bueno, esas imágenes tuyas son para hacer print de pantalla, hacer la gigantografía, son de una belleza arrolladora esas imágenes. Medio abstractas por momentos, hasta que se ve que se mueve algún animal por ahí. ¡Qué belleza! Tu trabajo es increíble. Me interesa mucho este encuentro, digamos, cómo decidís, siempre cuando veo películas que tienen material de archivo, material propio, me pregunto quizás son preguntas medio incontestables, pero cómo se decide qué combinar con qué, por qué el blanco y negro, todas esas cuestiones se me vienen a la mente. Sobre todo cuando estamos filmando paisajes, ¿no? ¿Por qué el blanco y negro? Bueno, está buenísimo. Bueno, primero, gracias. Eso también tiene que ver con el trabajo con Eduardo Crespo, que es un amigo de hace muchos años, colega, a quien quiero mucho y admiro mucho, que también tiene una película aquí en FIDBA, lo cual es una película hermosa que se llama Las Delicias, que también aprovecho para invitar. Eh, bueno, así que, bueno, el trabajo con Edu y el trabajo con Edu, y que veníamos hablando mucho acerca de esta imagen paisajística, y un poco el blanco y negro responde como a dos cosas sobre todo. Una, que me parecía interesante abstraer un poco, o sea, la película ya tenía como una especie de impronta o de impulso de archivo, por decirlo de una manera, o de impulso de documento, y que había algo que el blanco y negro hacía como que se abstraiga un poco la imagen y permita tener un poco más de distancia frente a eso que estaba pasando, o que se retrataba. Y por otro lado, que muchas de las referencias más importantes fotográficas a nivel de paisaje tenían que ver con el blanco y negro. Entonces había como, eh, cuando empezamos a probar con el blanco y negro, hubo algo ahí que, que un poco apareció, ¿no? Y sobre todo la abstracción, ¿no? Por ejemplo, entre eso, entre los colores del cielo y los colores del verde, que acá, que en estas llanuras son tan pregnantes, blanco y negro permitía poder un poco generar otra imagen de esta región, digamos, litoral, por decirlo de una manera.
Y todo este material de archivo que vos decidís incorporar, aparte de la voz en off, que eso también es interesante porque no es un documental de entrevista, sino que hay voces que van narrando y hay información que se va sumando de una forma que no es avasallante. Lo aclaro porque por ahí puede ser como mucha información, no, no es el caso. Eh, ¿De dónde la sacaste? ¿A quién recurriste? Porque también hay expertos, ¿no? Hay gente, hay información bastante técnica por momentos. Bueno, ahí en relación con el material de archivo de imagen fue bastante como de recolección en algún punto, como de tratar de encontrar eh, cosas texturas que me parecían interesantes de sumar a la película, además del gran material de archivo que es como la especie el mito de origen, digamos, por lo menos acá en Santa Fe, de Birri y Tire Die, ¿no? Eh, que eso me parece que servía más como una especie de marcar la película, que también tiene que ver con el final, no voy a decirlo, pero bueno, que tiene que ver con eso también. Y después, las voces, esta idea como de charlas, había como dos, al principio iba a ser como con una voz en off, más narradora, eso después quedó más circunscripto a las placas, que dan como una información más contextual, que fue un trabajo también re grande que hicimos con Francisco Vitar, que es un escritor de acá de Santa Fe, amigo también, con el cual trabajamos el guión bastante y terminamos medio como achicando esta presencia de como una cosa más contextual o informativa en estas placas. Y después la idea de las voces de las personas que van apareciendo no es algo que había pasado al principio o lo había imaginado al principio, pero después me parece que termina teniendo bastante que ver con gente que habla de su trabajo como de su trabajo cotidiano y de la relación de esos trabajos con el paisaje y también con el archivo, con lo que se guarda. Es tan sugerente tu trabajo, tu película, que hay frases muy hermosas como la ciudad sumergida o todas estas, eh, entre accidentes geográficos y también cuestiones que han sufrido los mismos avatares de la naturaleza, como las inundaciones, que sabemos que somos en gran parte responsables de ellas, pero digo, ¿qué descubriste? Eh, Quizás de vos mismo en esta investigación, haciendo la película. ¿Por qué la pregunta? Por la profundidad de las imágenes que has registrado, digamos. Se nota que son la esencia de algo que está abajo, justamente sumergido. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, gracias, me gusta mucho la pregunta. Hay algo que me pareció muy interesante, como pequeña anécdota, cuando yo trabajo el proyecto en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires en 2017, como que lo tallereamos con dos amigues también, con Fran Márquez y Andy Testa, y con otros colegas ahí, que súper interesantes los proyectos que había y todo. Y yo después gano un fondo de acá de la provincia, de Santa Fe. El proyecto era sobre las crecidas del agua y sobre cómo esa relación con el agua organizaba distintas maneras de habitar el paisaje. Bueno, cuando empezamos ganamos el premio, muy contentos todos. Hay bajante histórica del río. O sea, no había, la crecida no estaba ni cerca ni iba a pasar, y como sigue pasando ahora, que ahora por suerte llovió un poco, pero sigue estando muy bajo. Entonces cambia esa relación y me acuerdo que hablando con una amiga, me decía también en un momento que había algo de tener que buscar esa relación, pero en ausencia de esa agua, también permitía como esta especie de, bueno, cuando el agua se retira, también descubre algo que estaba abajo de esa superficie, que estaba oculto antes o sumergido. Y entonces me parece que está buenísima la pregunta porque realmente hay, ahora en lo que estoy pensando más y estoy investigando, tiene mucho que ver con la arqueología y con las relaciones entre el trabajo de la arqueología y el trabajo de la historia. Y bueno, también sigo investigando bastante la relación entre paisaje y archivo, con lo cual había algo como, esos son como preguntas o intereses o curiosidades que un poco nacieron a la par de este trabajo de investigación que me llevó a trabajar esto con gente de distintos lugares también para inventar
esta otra relación de la ciudad y de su comunidad con el agua, con la falta de agua. Claro, sobre todo en lugares donde se impone tanto la relación con la naturaleza, ¿no? Que si hay agua es una cosa, si no hay agua también pasan otras cosas, si se retira el agua se descubren ciertas cosas. Sí, está bueno eso también, porque por ahí los que vivimos en ciudades, yo te conté que estoy en Córdoba, nos olvidamos un poco del contexto en el que estamos sumergidos y recién cuando salimos o cuando nos metemos en profundidad es cuando nos damos cuenta hasta qué punto nos influye y nos ha conformado, ¿no? El lugar desde donde venimos y donde estamos. Así que bueno, súper interesante tu trabajo, me dan muchas ganas de que sigas trabajando con el tema, porque también estos documentales de las tierras nuestras y de nuestras formas de estar en los lugares de donde somos, me parecen que son importantes, sobre todo en este momento como de tanta fragilidad de la naturaleza y eh, tanto cambio y tanta destrucción. Son trabajos súper potentes, así que bueno, muy orgullosos estamos de tener tu trabajo en Feedback y sabes que estamos acá, que contás con nosotros y bueno, muchos éxitos para Santa Fe Notas y ojalá que recorra el mundo y que te lleve a muchos lugares. Bueno, muchísimas gracias, estoy súper contento y re agradecido y todos en el equipo estamos como re agradecidos de participar y nada, me parece que está buenísimo eso que decís, me pone también feliz que sea algo que podamos pensar entre todos, la idea me parece que está buenísimo eso de lo regional o lo local, eh, no como una cosa como de segundo orden, sino como una forma de relacionarnos también con nuestras imágenes y también con nuestras historias de diferentes maneras. Así que está buenísimo que una peli así tenga lugar en un festival como FIDBA, así que bueno, muy contento y muy agradecido. Bueno, Milton, un abrazo fuerte y felicitaciones para vos y todo el equipo, desde todo nuestro equipo de Feedback.